Hola gente, ¿cómo están? Bueno, este video lo que vamos a estar viendo es este circuito que tengo sobre la mesa. Básicamente es un aislador lineal que también puede trabajar con alterna para interfaces de entrada. ¿Qué es esto? Bueno, tiene un nombre mucho más complejo que se llama transconductancia controlada por realimentación óptica, que vamos a ver después en la teoría, pero básicamente lo que nos permite este circuito es entrar con una señal, por ejemplo una continua que puede ser variable o una alterna, y del otro lado obtener una señal proporcional aislada ópticamente. ¿Qué tan aislada? Bueno, la aislación que nos provea el optoacoplador que estemos usando, en este caso es un PC817, lo cual tiene bastante aislación. Y eso es útil cuando tenemos que hacer un circuito, por ejemplo, microcontrolado, donde tenemos entradas analógicas de un microcontrolador o un Arduino, o lo que sea, y del otro lado tenemos una medición que puede ser una medición de tensiones elevadas, como medir la tensión de línea de 220 volt, o tenemos un tendido de cable que va a ir por la intemperie, donde no queremos problemas atmosféricos y también queremos aislarlo. Hay un montón de aplicaciones por la cual uno quisiera aislar una señal. Pero este método es muy sencillo, es barato porque está usando electrónica discreta, o sea, en lugar de usar un operacional aislado, por ejemplo, o un optoacoplador lineal, que existen y son más costosos, esto es más sencillo porque es discreto. Así que vamos a ver de qué se trata este video. Diseña el futuro con Altium 365, la plataforma de colaboración definitiva para el desarrollo electrónico seguro, con un conjunto de aplicaciones diseñadas para una colaboración segura, fluida y optimizada a través de todas sus herramientas esenciales. Echemos un vistazo a lo que es posible. Colabore a la perfección con su equipo. Visualice, edite y discuta proyectos en tiempo real, asegurándose de que todos están en la misma página sin importar dónde se encuentren. Revise los archivos de diseño directamente en el navegador web y coloque comentarios para todo el equipo. Puede obtener información avanzada de los objetos y compartirla con sus ingenieros de software. Envía sin esfuerzo tu paquete de diseño directamente a tu fabricante. El fabricante puede abrir el paquete compartido para revisar los detalles y realizar comentarios críticos para la fabricación, como por ejemplo señalar problemas de proximidad, como por ejemplo si una vía está demasiado cerca de un pad. Finalmente, pueden localizar cualquier componente o red como BCC3 y cruzar la sonda a una vista 3D detallada, asegurando una precisión completa antes de que comience la fabricación. Experimente los beneficios de Altium 365, colaboración segura, fluida, racionalizada y mejorada, una plataforma todo con Altium 365. Bueno, acá estamos en el laboratorio, tenemos nuestro circuito en cuestión, como podemos ver acá. Lo que tenemos es lo siguiente, un operacional, yo estoy usando un MSP 6002 solamente porque necesitaba un integrado que tenga buena respuesta, que sea rail to rail, etc. Vamos a ver en la teoría, en el pizarrón, por qué. Pero yo uso mucho el MSP 6002 para un montón de cosas, es bastante más superior al LM358. Pero bueno, nada, es por eso que lo uso. El único problema que tiene es que la tensión máxima de entrada es de 5,5 volt, pero depende de qué estén haciendo. Como yo me manejo siempre con 5 volt o trato de manejarme con 5 volt para que sea fácil de alimentar el circuito, trato de usar este tipo de operacionales. Y después que tenemos acá dos PC817, son dos optoacopladores de uso general clásicos. Y lo que estoy haciendo es, con este generador de funciones, ahora estoy inyectando una continua, y con el osciloscopio estoy midiendo esa continua. Básicamente está pensado para que yo ponga una continua variable, ahora tengo una tensión fija, y de este lado tengo una tensión fija, pero yo voy subiendo la tensión, va subiendo también en el osciloscopio, lo cual podemos ver la linealidad que tiene el circuito, donde yo subo la entrada, me sube la salida. Y recordemos que estoy alimentando esto con dos fuentes separadas, una fuente acá y la otra fuente con estos cables amarillo y negro, o sea que tenemos dos fuentes porque tenemos un circuito aislado, o sea, aislamos la entrada de la salida. En este caso la entrada es el generador de funciones y la salida es el osciloscopio. Ahí se puede ver que precisamente se está manteniendo la linealidad. Yo estoy bajando la tensión, fíjense en cómo baja la tensión en la salida, lo cual está bastante bueno para poner, por ejemplo, una señal de entrada y aislarla, y a la salida un ADC de un microcontrolador, lo cual tendremos una aislación galvánica que es interesante. ¿Qué tiene este integrado? ¿Qué tiene esta configuración? Bueno, esta configuración, el nombre científico de esto es transconductancia controlada por realimentación óptica. Es un nombre un poco largo, pero bueno, ¿qué nos está diciendo? Lo primero que nos dice es que es una transconductancia. ¿Qué es una transconductancia? Bueno, es
la típica configuración OTA. ¿Qué es OTA? Bueno, OTA es Operational Transconductance Amplifier, ¿no? Que quiere decir que es un operacional que trabaja con conductancia. Conductancia, recordemos que era GM, el nombre de la abreviatura, que es igual a la corriente de salida sobre la tensión de entrada. Es decir, convierte una tensión en una corriente. También existe otro, que es la inversa, que es el amplificador TIA, que es Transimpedancia Amplifier. ¿Y esto qué es? Esto convierte corriente en tensión. ¿Y dónde se usa el TIA? El transimpedancia. Se usa para amplificar fototransistores o fotodiodos. Por ejemplo, amplificamos una corriente y la convertimos en una tensión. Este es el caso inverso, donde convertimos una tensión en una corriente. Y tenemos dos optoacopladores porque tienen que estar controlados. Vamos a ver en la teoría después, no quiero meterme mucho ahora porque hay cálculos y cosas que están buenas. Pero en definitiva, lo que hacemos es que el operacional trabaje como una suerte de current sink óptico, ¿no? Con un lazo óptico. El current sink, recuerden cuál era, es tipo una carga electrónica. La carga electrónica donde nosotros teníamos un transistor MOSFET en low side con un shunt y medíamos la corriente del transistor y realimentábamos y íbamos ajustando la entrada no inversora. O sea que es un seguidor, es un lazo, ese se denomina current sink. En este caso es lo mismo, pero el lazo en vez de ser resistivo es óptico, está aislado. Y como es óptico, tenemos un temita acá. El optoacoplador tiene un valor que se denomina CTR, que el CTR es Current Transfer Ratio, que básicamente es la transferencia de corriente que hace, ópticamente hablando, entre el fotodiodo y el transistor de salida, el fototransistor de salida. Quiere decir un CTR de 0,5, que es un 50%, quiere decir que si la corriente que circula por el LED es 1 mA, la corriente, entre comillas, que circulará por el transistor de salida será la mitad, 0,5 mA o 500 microamperes. Y esto es entre comillas porque depende de cómo polaricemos el transistor, etc. Ustedes ya saben eso. Pero bueno, eso lo vemos bien después en la parte teórica. Pero bueno, lo interesante básicamente es que yo puedo inyectar una señal. Como pueden ver, estoy inyectando acá señal continua y acá está subiendo, al margen de que tengo ahí el dBm, sube y baja según lo que yo le doy más o menos. Y lo otro que tiene interesante es que yo podría ir a poner, por ejemplo, una señal sinusoidal. En este caso, vamos a bajar un poco, estaba puesto, vamos a ponerle 200 mV, que está bien. Y ¿qué más vamos a poner? Vamos a dar una frecuencia menor. Por ejemplo, si yo quisiera medir los 50 Hz de la línea. Bueno, ahí tenemos. Vamos a agrandar un poquitito. Vamos a bajar un poquitito. Y acá tenemos los 50 Hz que están entrando al... está puesto en... Vamos a hacer acople. Pasa que como lo tengo conectado al dBm, yo esto ahora lo tengo que poner en acople AC. Ahí está. Vamos a poner esto acá. Vamos a subirlo. Bueno, acá tenemos una señal alterna que estoy inyectando con este generador. Y está pasando por todo el circuito. Está compensando, está realimentando y demás. Y está generando una salida que es proporcional a la entrada. Lo cual está interesante, ¿no? La verdad que está bueno. O sea, está para tener en cuenta. Por supuesto, yo puedo subir la frecuencia. Y acá el tema que nos va a pasar, como cualquier sistema lineal que tenemos acá, bueno, hay unas partes que no son lineales, son no lineales, lo cual ahí vamos a tener un tema, pero no importa. Lo que nos va a pasar es que cuando yo aumente la frecuencia de la señal que estoy inyectando, va a empezar a caer la respuesta en frecuencia tanto del optoacoplador como del operacional. Yo ahora tengo un MSP6002 que tiene una buena respuesta, pero si pusieran un LM358, seguramente la respuesta va a ser inferior. Por eso yo estoy en 100 Hz, vamos a darle 200, 300, 400, 500 Hz. Ya no solamente se reduce la amplitud por la respuesta en frecuencia, sino que se deforma un poco la señal y ahí se empieza a reducir un montón. Ya estoy en 1 kHz. Esto ya no está tan relacionado con el operacional soporta 1 MHz, pero sí está relacionado con la parte óptica de los dos optoacopladores que, bueno, no están pensados por ahí para este uso, ¿no? Están pensados para una señal digital, están pensados para frecuencia por ahí más baja, entre comillas, ¿no? Porque estos operacionales en digitales trabajan muy bien. Yo estos operacionales los he usado para aislar una WART, por ejemplo, y la verdad que funciona muy, muy bien.
aislar una ward con esto. Y la ward, ustedes saben, arrancamos en 9600, lo cual le da bastante más para arriba. Pero bueno, la aplicación clásica de esto, lo que en realidad nos interesa a nosotros, es la linealidad. Es que yo pueda subir una continua a la entrada y en la salida me suba de la misma manera. Eso es lo que me importa a mí. Porque quiere decir que si yo lo uso en una ADC de un microcontrolador, yo puedo medir una tensión, aislarla y del otro lado recibirla en el ADC y que sea proporcional. Eso es lo que me interesa a mí. Por supuesto que para analizar esto con un microcontrolador, ¿qué habría que hacer? Habría que poner una fuente de tensión en la entrada, hacer una medición de entrada y una medición de salida. O sea, tengo que poner dos testers, dos voltímetros, medir los dos y hacer una tabla. Hacer una tabla en un Excel, por ejemplo, donde yo pongo para tal tensión de entrada, tal tensión de salida. Para tal tensión de entrada, tal tensión de salida. Entonces voy haciendo una calibración por contraste, donde voy viendo si tengo un volt en la entrada, tengo 1,1 en la salida o tengo 0,9. Bueno, tengo que ver qué valores tengo. Y en base a eso se podría hacer una regresión estadística, un cálculo matemático dentro del microcontrolador para compensar cualquier deformación que tenga esa curva, cualquier alinealidad que tenga esa curva. Lo cual, eso yo lo hice en un montón de videos porque lo suelo hacer cada vez que es un operacional y una ADC en un micro, suelo hacer una regresión estadística, que es muy sencilla, la verdad, pero bueno, de hecho la resuelve el Excel. Pero bueno, eso es lo que me interesaba para mostrar a ustedes. Después, otro tema que tenemos que no es menor, es el tema de la estabilidad del lazo de realimentación o la estabilidad realimentada. Como es un operacional que está trabajando de manera current sync, donde estoy realimentando lo que sale de la salida de la entrada para compararlo con la entrada de señal, es decir, el operacional tiene una entrada que es la no inversora, que es la que le está dando este generador, y después tiene la inversora que realimenta con la salida. Lo que busca es que las dos entradas sean iguales para que el sistema se estabilice, etc. Ahora bien, si hay una inestabilidad, lo que va a pasar es que un sistema inestable se vuelve un poco descontrolado y puede llegar a oscilar. Si oscila, ¿qué tenemos que hacer? Agregar un capa, donde entre entrada y salida, por ejemplo, que es una red de estabilidad de alimentación. Una compensación, que es este capacitor de 10 nano que yo tengo acá, que ahora no ven nada. Porque, bueno, ahí sí se ve. Fíjense en cómo se destruye un poco la forma de onda. ¿Ven? Cómo se destruye un poquito, pero yo al agregarle el capacitor, vamos a sacar de vuelta esto, yo le agrego el capacitor entre entrada y salida y mágicamente eso se va. Que es necesario que se vaya. ¿Por qué? Porque si yo lo vuelvo a dejar acá y analizo un poquito, ¿no?, lo que es esta señal que tenemos acá, ¿no? Podemos ver esta señal. Yo podría saber a qué frecuencia está operando esta señal que tengo acá y en base a la frecuencia que está operando calcular con la fórmula de siempre, capacidad igual a 1 sobre omega, resistencia equivalente, que es la que yo quiero que tenga como reactancia capacitiva, podría llegar a compensar esta frecuencia que me está dando, que es producto de la fuente de alimentación, el propio generador de funciones y todo el entorno laboral que tengo acá en el laboratorio. Así que eso es algo que tienen que tener en cuenta, que hay que agregar siempre. Ustedes, si trabajan en audio, alguna vez hicieron algo en audio con operacionales, sabrán que muchos amplificadores operacionales se les pone una red capacitiva de realimentación por un tema de disminuir esas oscilaciones y compensar esa realimentación de estabilidad. Entonces, eso es muy común. O sea, lo van a ver en audio, lo van a ver en un montón de circuitos donde trabajen con señales, es muy común. Pero bueno, nada, quería mostrárselos porque me pareció interesante. Y se lo saqué y ya está bien de vuelta. Pero bueno, nada, vamos a ir ahora a lo que es el pizarrón. Vamos a ver un poco el circuito, los cálculos que son muy básicos, no hay mucha magia acá. Pero bueno, en un circuito se ve mucho más claro esto, y cómo es que está conectado y cómo es que lo logra. Y después vamos a ir a la computadora y les voy a mostrar, por supuesto, el esquemático completo en Altium 365. Y bueno, con el esquemático ya van a tener una idea si lo quieren montar ustedes en su casa, quieren probarlo y demás, van a tener esa idea. Pero bueno, ya con estas pruebas ustedes tienen una noción del funcionamiento, de qué tan bueno es el circuito, qué tan difícil es de hacer, etc. Así que bueno, vamos a ver el pizarrón. Bueno, acá estamos en el pizarrón, como podemos ver, el título más largo que puse en todos mis videos, creo. Pero esto es transconductancia controlada por realimentación óptica. O en inglés, OFST, Optical Feedback Controller Transconductance. Bueno, ¿qué es esto? Porque el nombre es un despelote, pero bueno, yo entiendo que
se va a ir resolviendo solo a medida que vayamos analizando esto. Son un montón de cosas. Por ejemplo, la parte óptica es porque estamos utilizando optoacopladores, porque la realimentación se realiza con un acoplamiento óptico, no con un acoplamiento resistivo, capacitivo o inductivo. En este caso es óptico. Es un circuito realimentado porque necesita tomar una muestra de la salida para compensar y estabilizar el sistema. Es controlado porque está realimentado, básicamente, no es un sistema descontrolado. Y es transconductancia porque la transconductancia básicamente nos dice que es una relación entre la corriente de salida y la tensión de entrada. Básicamente lo que es GM, que es la transconductancia, que es una relación entre la corriente de salida y la tensión de entrada. Esto lo van a encontrar en un montón de cosas. Por ejemplo, en transistores MOSFET, que hay un parámetro de transconductancia, en transistores de RF, y en operacionales con algo que se lo denomina OTA. ¿Y qué es OTA? No es para programar micros en el aire, como muchos estarán pensando. Básicamente esto es Operational Transimpedance Amplifier. Básicamente es un operacional de transimpedancia. Un amplificador operacional de transimpedancia, ¿no? Tratando de buscar una forma más fácil de decir, pero bueno, no hay mucha vuelta. ¿Y qué es lo que hace esto? Porque acá ven lo que es la transconductancia. ¿Qué es lo que hace? Básicamente convierte una tensión en una corriente. Toma una tensión y la convierte en una corriente. Ahora bien, existe otro que es la inversa de esto, que es la transimpedancia. Transimpedancia, que es transconductancia, otro transimpedancia. Y ese se lo denomina TIA, ¿no? Transimpedancia Amplifier. Este es más fácil de leer. Y este es el proceso inverso. Convierte la corriente en una tensión. ¿Y dónde vemos esto? Y esto lo vemos mucho cuando tenemos un operacional donde está, por ejemplo, tomando una señal de un fotodiodo. Y quiero tomar esta corriente del fotodiodo y convertirla en una tensión. Esto es muy común. Se usa muchísimo cuando tienen que amplificar la señal de un fototransistor, un fotodiodo para un control remoto de televisión o para una comunicación óptica. Es muy común el TIA. Y el OTA, bueno, también, obviamente. Ustedes tienen que ver lo que les interese a ustedes, lo que les convenga a ustedes realizar, ¿no? Si quieren convertir corriente en tensión o tensión en corriente. Pero bueno, en este caso a mí me interesa lo que es convertir una tensión en una corriente. Y van a ver por qué. Primero tenemos que analizar este circuito, ¿no? Vamos a ver un poquito. Después recuerden que después del pizarrón vamos a ir a la PC y en el Altium 365 vamos a ver el circuito completo, que no lo tengo acá porque no me interesa tanto. Porque esto es más a nivel bloque, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un optoacoplador seguido, perdón, un LED. En este caso, hasta ahora es un diodo, perdón, dije un montón de cosas y no dije nada. Acá tenemos un transistor, un NPN. Y bueno, y acá tenemos una BI. Por eso entramos con una BI, convertimos en una corriente. Entramos con una tensión, convertimos en una corriente. ¿Y qué es esto? Yo voy a poner otro acá. Voy a aprovechar que tengo dos colores de estos marcadores que son un golazo. Y bueno, si yo encierro esto, ¿no? Lo encierro así, de esta manera, ¿no? Perdón si se escucha en la cámara los puntitos que estoy haciendo. Bueno, si yo lo encierro de esta manera, tengo dos optoacopladores, ¿no? Tuki, flechita, flechita. Tengo dos optoacopladores. Son en este caso PC817, los dos. ¿Por qué? Porque son fáciles de conseguir. ¿Y el operacional qué es? Bueno, en mi caso, porque lo tengo tatuado, es un MSP6002. Para el que llega al canal por primera vez, van a ver en todos mis videos, o en la gran mayoría, que uso mucho el MSP6002, que es un operacional pinout compatible como cualquier operacional, con un LM358. El único problema que yo le encontré a este operacional es que trabaja con un máximo de 5,5 volt de entrada. Pero después es rail to rail, tiene una buena tensión de offset, tiene una buena ancho de banda. La verdad que es muy superior al LM358 y no es tampoco tan caro. Pero el 358 es más barato, pero bueno, no es rail to rail, tiene un offset mucho peor, tiene un ancho de banda mucho más bajo, etc. Y acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una resistencia y otra resistencia. En mi caso son de 10K ambas resistencias. Y bueno, y acá esto es la parte aislada, esto lo resuelven como ustedes quieran, ¿no? Y bueno, este es el circuito, o por lo menos el bloque de circuito que yo estoy analizando en este proyecto. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Bueno,
Esto funciona de la siguiente manera. La configuración del operacional es parecida, más allá de que es transconductancia, es muy parecida a lo que es un current sink. ¿Ustedes recuerdan la fuente, la carga electrónica? Que teníamos un operacional que controlaba un MOSFET con un shunt y tomaba una muestra y acá nosotros le poníamos una tensión y bueno, el tipo iba modificando la corriente, según la corriente que pasaba por esta rama, el shunt tenía una caída de tensión, ponía la tensión del shunt acá, nosotros con un potenciómetro de este lado variábamos esa tensión y el tipo iba ajustando, tratando de estabilizar el sistema para que la tensión que tenga en este punto sea igual a esta, por ende, para que tenga una tensión igual, tiene que ajustar las vías del transistor para que la corriente sea la que yo ajusto. Básicamente ajustaba la corriente con un potenciómetro en una carga electrónica. Esto es un current sink. Después tenemos otro que se llama current source, que es otro tipo de dispositivo que en realidad está ligado si hacemos un low side o un high side, si el transistor está abajo o está arriba, o cómo ponemos la fuente de corriente, básicamente. Pero está muy ligado a un current sink, muy parecido a esto, donde yo ajustaba un valor, le daba un set point, y el tipo iba ajustando el vías del transistor para que la tensión en el shunt sea el mismo. Y cuando llegaba ahí se quedaba estabilizado en ese punto. Es eso. En este caso pasa lo mismo, ¿no? Es un circuito realimentado que hace exactamente lo mismo. Va a pasar una corriente por acá, una corriente de LED que va a pasar por acá, que es para los dos LED iguales. Y acá está la clave de esto. ¿Por qué? Porque yo podría... de hecho, tengo un video donde agarro y pongo un solo optoacoplador con un montón de transistores y inyecto una señal y qué sé yo. Pero lo bueno de esto es que tome una muestra de lo que está pasando, ¿no? en la realimentación y la use para tratar de pensar que son iguales. A ver, voy a ir de vuelta para atrás. Existen optoacopladores de este estilo, que tienen un LED y tienen tal vez dos transistores. ¿Y esto de qué me sirve? Porque yo sé que la luz que está emitiendo este LED le va a llegar por igual a los dos transistores. Entonces de esa manera tengo un feedback más real. Estoy realimentando de una manera. O sea, este me lo puedo llevar para realimentar y este la salida. Total, adentro está aislado. Y como yo no quiero usar este optoacoplador porque es más caro, los cuales hay un montón, pero es más caro, yo estoy haciendo como si fuesen dos optoacopladores juntos. Entonces, ¿cómo hago este sistema con dos optoacopladores? Bueno, haciendo que los LED tengan la misma corriente. Por lo menos me garantizo que la corriente que pasa por los LED es la misma. Por supuesto que no existen dos cosas iguales, entonces no es lo mismo este diodo que este diodo. Si bien el PC817 dice que tiene una tensión forward de 1.2 volt los LED, y qué sé yo, por ahí este de 1.21, sí, gigawatt, ya sé que lo pensaron, de 1.21 y este es 1.19. Entonces hay diferencias, pero bueno, al estar en serie la corriente es la misma por los dos. Suponemos que son iguales, que están lo más cercano posible, que están apareados, etc. Tenemos la misma corriente, o sea que en definitiva tendrían la misma emisión de luz. Ahora, llega del otro lado igual y no sé, porque hay otro parámetro, que es el CTR, que es el Current Transfer Ratio. ¿Y esto qué es? El CTR en un optoacoplador nos dice la relación entre la corriente de entrada y la corriente de salida, es decir, la corriente que entra por acá y la que sale por acá, que es relativa, porque la corriente que sale por acá depende de esta resistencia, cómo polariza el transistor, etc. Pero bueno, ellos nos dicen para el 817 que es de 50%. Y 50%, que es 0,5, quiere decir que si yo paso una corriente de 1 mA por el LED, del otro lado tendría que tener una equivalencia de 500 microamperes, 0,5 amperes. Perdón, voy a hacerlo con números. Si yo paso 1 miliamper de entrada, quiere decir que en la salida tendría que tener 0,5 miliamper o 500 microamperes. Eso es lo que nos dice un CTR de 50%. Lo cual, yo teniendo estos números, yo puedo hacer cálculos. Puedo decir, ok, si la corriente que va a por acá es la misma, yo puedo calcular esa corriente en base a la caída de tensión, en base a la resistencia, la tensión de salida operacional, etc. Yo con el CTR puedo saber qué corriente voy a tener de cada lado, lo cual puedo saber qué corriente voy a pasar por acá. Y si sé esta corriente, puedo saber qué tan lejos estoy de la tensión de entrada. O sea, si yo inyecto una tensión por acá y acá tengo una tensión que es menor o es mayor, este va a tener que compensar modificando la corriente de salida
para que los LED emitan más o menos y el circuito se estabilice. Entonces yo eso lo puedo saber. Lo que pasa de acá para acá mucho no me importa porque esto ya es un tema que está aislado con otra fuente, con otro circuito, que bueno, tengo que ver después si voy a poner un atenuador, un amplificador o alguna red extra, ¿no? Pero bueno, esto es lo más indispensable. Existe otra cosa más que es si yo voy a trabajar esto con alterna, pues yo puedo poner una continua por acá o puedo poner una señal alterna. Que el sistema puede tender a desestabilizarse y si se desestabiliza puede oscilar y si oscila es un garrón. Porque yo una señal que quiero que sea así en la entrada y la salida, por ahí termina siendo así. Que es lo que vimos en el osciloscopio hace un rato. Y para eso que hacemos, podemos analizar la frecuencia que está montada en nuestra señal y calcular un filtro. Y ese filtro podría ser un capacitor entre la entrada inversora y la salida. Y este capacitor normalmente lo van a encontrar en casi todos los circuitos de audio, porque en audio tampoco queremos que tenga alguna intermodulación o algún montaje de una oscilación en la señal de audio, etcétera, que puede ser de la fuente, puede ser propia de la inestabilidad del sistema, puede ser de qué sé yo, de algún circuito que tengo cerca también. Entonces, con un capacitor más o menos soluciona. La formulita para el capacitor es 1 sobre omega R equivalente. Omega 2πf, R equivalente es porque esto se transformaría en una reactancia y yo podría saber qué resistencia pondría acá más o menos para que no me altere la ganancia del sistema, etc. Que yo podría usar 10K, ya que tengo 10K de este lado, podría poner 10K y calcular según la frecuencia que me da el osciloscopio acá, un capacitor. Pero bueno, vamos a los cálculos, que es lo que nos interesa. Y después vamos a ir a la PC para ver cómo funciona esto, ¿no? Bien, con todo el esquemático entero para ver cómo se alimenta el operacional, porque muchas veces estos circuitos, hay algo que a mí me molesta, no es que me molesta. A ver, el uso normal de un operacional es con fuente simétrica, ¿no? Con más o menos una alimentación. Pero yo entiendo que a mucha gente la fuente simétrica le da alergia y no le gusta. Porque es una fuente simétrica, porque no la tengo, porque normalmente uno tiene una fuente común, simple en la casa, no tiene una fuente simétrica, entonces es difícil de conseguir, que es cara, que nadie la usan 3 personas y nadie más. Bueno, como no todo el mundo tiene una fuente simétrica, yo trato de hacer los circuitos, siempre que hago circuitos con operacionales, trato de hacerlos en 5 volt de alimentación y con fuente simple. Y me las rebusco para que funcione así. ¿Por qué? Porque se pueden generar masas virtuales, se pueden trabajar con tensiones bajas y para mí 5 volt es una tensión USB, lo cual es fácil de encontrar en cualquier lado y una fuente simple es más cómoda que una fuente simétrica. Por supuesto que hay aplicaciones donde no se puede hacer más que con fuente simétrica y ahí habrá que armar un circuito extra, habrá que generar una fuente simétrica con una masa virtual, etc. Pero nada, yo trato de hacer todo siempre más sencillo. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, si nosotros teníamos, vamos a hacer el circuito chiquitito acá, para no perderlo, teníamos acá el transistor, acá teníamos el LED, acá teníamos el otro LED, resistencia, este es el opto 1, este es el opto 2. Nosotros teníamos este circuito. Si yo calculo que le voy a poner 1.5 volt de entrada, supongamos, que en realidad debería ser un poco menos, pero calculemos 1.5 volt. Bueno, yo tengo la BF es 1.2 volt, calculo para los dos optoacopladores tendría que ser la misma, suponiendo que son idénticos los optoacopladores, ¿no? Las resistencias son de 10K, esto es una K. Y el CTR para los dos es de 50%, porque supuestamente los dos son PS817 y los dos trabajan igual. Entonces, yo podría calcular la corriente del LED como la tensión de salida menos la tensión forward 1 menos la tensión forward 2 sobre la R de LED. Y esto sería, supongamos, vamos a arrancar ahí, que tenemos 4.5 volt a la salida. Lo que pasa que en este tipo de análisis tenemos parámetros iniciales. Parámetros iniciales son parámetros donde yo arranco el sistema y después de ahí lo voy estabilizando hasta que llegue a un punto, lo cual hay mucha iteración en cálculo, por eso esto se suele hacer con un simulador y no tanto a mano, porque el simulador contempla todos esos parámetros de entrada que son iniciales, son instantáneos, después se va estabilizando solo. Entonces 4.5 volts supongamos de salida. ¿Por qué 4.5? Si es rail to rail, podrían ser 5 volts clavados, pero bueno, yo pongo 4.5 como parámetro inicial.
Después esto se va a ajustar solo. Vamos a ver ahora cómo se ajusta solo. Yo arranco con 4.5 volt menos 1.2 volt menos 1.2 volt, que son las tensiones de los LED, sobre 10K. Este valor a mí me va a dar unos 210 microamperes, ¿no? La corriente que pasa por los LEDs, los dioditos, es esta de acá, ¿no? La I LED. Me va a dar eso. Ahora bien, si yo quisiera, por ejemplo, calcular bueno, es igual para los dos, ¿no? 210 microamperes, los dos están en serie, no hay mucha vuelta, la misma corriente que va a tener la resistencia acá, por lo cual podría sacar caídas de tensión si quiero, y bueno, tendría que estar más o menos bien porque lo hicimos en este cálculo. Bueno, ahora yo lo que tengo que calcular es la corriente de salida, porque dijimos que el CTR era una relación entre la corriente de entrada y de salida, entonces yo, para la I de salida, contemplando CTR, ¿qué voy a decir? Voy a decir que es la corriente del LED por el CTR, es decir, 210 microamperes por el 50%, que es el 0,5. Esto, bueno, nos va a dar la mitad, que es 105 microamperes. Ahí tenemos la corriente sería con CTR. ¿Y qué otra cosa puedo calcular? Bueno, la tensión en este punto, ¿no? En el punto que tengo acá, punto, vamos a ponerle K, punto K. Entonces, la tensión en el punto K, B de K, esto quiere decir que, o la tensión, bueno, de feedback también puede ser, que es la corriente de salida CTR, esto va a ser por la resistencia de feedback. Recordemos que en este punto que tenemos acá tenemos una impedancia muy alta del operacional, lo cual no tendríamos que tener una caída significativa como para contemplarla en el cálculo, que sería, por ejemplo, 10K por 105 microamperes, que esto nos va a dar algo así como 1.05 volt. O sea que en este punto tendríamos 1.05 volt. Y si yo tenía 1.5 volt de entrada y 1.05 volt de salida, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener que empezar a estabilizar el sistema, va a empezar a subir la corriente de salida para que sea mayor la transferencia del otro lado y esta tensión suba hasta que llegue al set point de 1.5 volt. Eso es lo que va a empezar a incrementar el sistema hasta que se estabilicen las dos tensiones y en ese punto yo voy a estar estable. Eso por supuesto es algo que funciona en un tiempo muy corto, yo no me voy a dar cuenta de esa rampa de subida, la voy a ver directamente ya en el osciloscopio, que es lo que vimos. En el osciloscopio yo variaba esta tensión, la tensión de acá, yo la variaba y al variar esta tensión ya en la salida veíamos cómo subía y bajaba de los dos lados, pero en realidad adentro está compensando la red, está haciendo todo lo que tiene que hacer para que se estabilice en ese punto, ¿no? Es un set point. Bueno, por supuesto que si ponemos la alterna, que habría que calcular el capacitor, que ya lo vimos en el pizarrón anterior, pero bueno, es muy sencillo el funcionamiento. O sea, por supuesto, como todo, tiene cálculo y todo, pero bueno, les puede servir a ustedes para bastantes cosas. Yo suelo hacer muchas cosas con interfaces aisladas en los microcontroladores y demás para hacer determinadas mediciones que llevan cable largo, que van por intemperie, que no quiero que tenga un problema atmosférico en la instalación, que me genere un corto o que se genere algún problema. Y bueno, la verdad es que yo suelo usar operacionales aislados o interfaces aisladas. ¿Por qué? Y porque es lo correcto en la industria. Pero si ustedes tienen que hacer algo rápido para salir del paso, no quieren gastar plata, quieren hacerlo barato para la facultad o para lo que sea, bueno, pueden usar un método barato. Esto se consigue en cualquier lado y pueden hacerlo. Pueden cambiar el MSP 6002 por otro operacional y bueno, empezar a jugar. Por supuesto que hay que tener en cuenta las tensiones. El LM358, al no ser rail to rail, si lo alimentan con 5 volt, las tensiones de salida van a estar por debajo de los 5 volt y bastante más debajo que los 4,5. Por ahí la tensión máxima de salida son 3 volt alimentado con 5. Cual tienen que ver qué tensiones van a poner en la entrada para no saturar el sistema, para que no se vuelva inestable y empiece a oscilar, etc. Tienen que recalcularlo para el operacional que estén usando. Así que vamos a ir un toque a la computadora a ver Altium 365 y bueno, vamos a ver cómo sigue esto, cómo es el circuito completo. Bueno, acá estamos en el Altium 365 y bueno, arranqué desde acá porque estuve probando que bueno, Altium 365 es de Altium, claramente, pero como verán acá hay un iconito de KiCad, Test KiCad, lo cual yo dije vamos a ver qué pasa porque agregaron la posibilidad de que usen Altium 365 con otras plataformas que no sean Altium Designer, lo cual está bueno porque es una herramienta que está interesante para un montón de prácticas, sobre todo si ustedes trabajan con circuitos impresos y demás, está bueno. Soporta Eagle también, pero bueno, yo
lo hice con KiCad a propósito para probarlo, porque entiendo que muchos usan KiCad y está buena la herramienta. Bueno, acá tenemos el circuito, esto es de KiCad, pero me lo tomó, básicamente, esto lo voy a sacar, no sé por qué. Bueno, agrandamos un poco y acá está el circuito correspondiente. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, tenemos un MSP6002 con el capacitor de 10 nanofaradios para la compensación del sistema de estabilidad del sistema. Tenemos un PC817, otro PC817 y como podemos ver la salida está conectada a lo que es los dos LED y la resistencia de 10K. Lo cual la corriente de salida atraviesa los dos LED, que es lo que vimos en la teoría, y termina en la resistencia de 10K que calculamos y nos dio una corriente de salida, una corriente de LED, que después con el CTR la transferimos a la entrada inversora del operacional, que también tiene una resistencia de 10K y nos dio el nivel de tensión que tiene la salida respecto a la entrada respecto de la salida, en función a la tensión de entrada que yo le pongo acá. Que bueno, yo le agregué este BAT54S y esta resistencia de 10K solamente por un tema de clipping de entrada, es una protección, es decir, si yo tengo 5 volt en el cátodo de este diodo y GND en el ánodo del otro, no están en inversa, lo que va a pasar es que si yo ingreso una tensión mayor a los 5 volt, me va a empezar a recortar con estos diodos, lo cual está bueno. Y después en este recuadro que dice aislado, lo que tengo es la parte real aislada del sistema, que es el otro optocoplador con, bueno, un colector común, con la resistencia de emisor, la salida, etc. Esto no tiene mucha más ciencia. Ahora la parte de alimentación, del resto del circuito de alimentación, ¿qué tenemos? Tenemos, bueno, un capacitor de 100 nanofaradios que va en paralelo con los pines de alimentación, es el típico capacitor de bypass, que hice un video sobre eso bastante completo que está bueno. Los pines de alimentación, el 8 y el 4 el operacional. Y acá tenemos un operacional que no estoy usando. ¿Y qué hacemos con el operacional que no estamos usando? Bueno, cuando el sistema está alimentado con una fuente simple, como este caso, que son GND y 5 volt, lo que hacemos es un divisor resistivo, VCC sobre 2, o sea, dos resistencias de 10K, de 100K, de lo que ustedes quieran, para tener en este nodo VCC sobre 2 y hacemos un buffer. Hacemos una configuración seguidora. Y en este caso, la entrada del buffer a VCC sobre 2, al punto medio. Esto se hace por varios motivos. Primero, por un tema de consumo, porque el operacional consume menos cuando trabaja. Si hay un operacional que no están usando y dejan las patas al aire, consume menos. En otro caso también puede desestabilizarse al tener los pines al aire y genera una oscilación, lo cual mete ruido en el otro operacional que sí nos interesa utilizar. Y por un tema también de seguridad, de que el sistema funcione bien, de que no se queme, etc., se hace esto, que es una buena práctica para un stage que no están utilizando en un operacional. Si el sistema estaría alimentado con fuente simétrica, es decir, más o menos 5 volt, por ejemplo, en lugar de hacer este divisor, solamente se pone la entrada al punto, al GND, al neutro, y listo. No a menos 5 ni a 5, sino al neutro. ¿No? A lo que sería lo mismo que acá, a veces sobre 2, ¿no? Que es el punto medio. Nada, es un punto a tener en cuenta. Que bueno, yo se los quería mostrar porque lo había hecho con el KiCad y lo subí acá para que vean que se puede hacer. Después, bueno, tenemos el PCB, qué sé yo. También yo hice PCB también en KiCad para subirlo acá y que se vea el PCB. O sea, no tiene mucha magia, se ve bien. O sea, no le pueden errar mucho acá, así que se ve bastante bien. Tenemos los conectores. Bueno, podemos sacar la parte del layer bottom, dejar el top. Tenemos el operacional acá. Este operacional tiene, bueno, R2 y R3, que es el divisor resistivo. A la entrada, ¿qué tenemos? Tenemos, voy a sacar un poco lo que es el seal screen. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Quiero sacar. Voy a sacar acá. Ahí está. Le saqué, bueno, todo no. Pero le saqué que tenía acá para un campo de descripción que le dejo en la parte bottom yo, porque siempre las placas le dejo un área para que ustedes puedan escribir con un indeleble si tienen que escribir alguna nota relacionada con eso, bueno, no importa. Tenemos la entrada que está acá, viene a este SOT23 que es el BAT54S, la protección, entra directamente al pin número 3 que es la no inversora. En la salida inversora tenemos un capacitor que es la de compensación y acá tenemos un optocoplador y otro optocoplador. Como podemos ver, tenemos los optocopladores están con los diodos en serie, con la resistencia a GND de 10K,
Y la salida, tenemos una salida que está conectada a la realimentación del operacional y la otra salida que la separé acá. Fíjense que está en la parte aislada, ¿no? Con esta línea que dice aislado, isolated, que es la parte donde yo estoy aislando el circuito. Básicamente es eso, no tiene mucha más ciencia que eso, lo cual me pareció interesante mostrárselos. Me pareció interesante mostrarles también que pueden subir KiCad acá, para el que nunca lo haya usado. Les recomiendo, Alto 365 es una herramienta gratis, o sea, no tienen que pagar nada, la pueden usar y pueden probar ustedes, subir sus proyectos y tenerlos en la nube, compartirlos, trabajar de manera colaborativa, qué sé yo, está interesante la verdad, o sea, no tiene ningún inconveniente. No sé el 3D, bueno, el 3D se ve bien, pasa que lo tengo ¿cómo se llama? Seleccionado el PC817, por eso me quedó así en gris, que lo tengo seleccionado acá. Pero bueno, se ve bastante bien y lo pueden probar. Si van a entrar a Altium 365 a probar esto, el link de la descripción, que por lo menos, no sé, entren con el link mío, qué sé yo. No sean malos. Pero bueno, nada. Bueno, gente, acá quedó el video. Está el circuito completo para que lo descarguen, para que lo vean. Yo siempre lo dejo en la descripción. Está, bueno, el link de Altium 365 para el que tenga ganas de hacer una prueba con KiCad o con Eagle, que también pueden. Y bueno, nada, espero que les haya servido el video, que hayan aprendido algo nuevo, que se hayan divertido un rato, que hayan pasado el tiempo, que, bueno, no sé, hayan aburrido a alguien mostrándoselo. Pero bueno, lo importante es bueno, espero que les haya servido más que nada. Y bueno, no se olviden de dar like, de suscribirse al canal, comentar y bueno, nada. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.